Muy bien, vamos a empezar entonces con el manejo de la vía aérea. Un aspecto muy importantísimo que ustedes ya lo saben, vamos a empezar a valorar. Los objetivos de este capítulo: reconocer los signos de una vía aérea en riesgo. ¿Cuáles son las técnicas para establecer una vía aérea? El uso adecuado de los activantes de la vía aérea, su preparación para la intubación endotraqueal y los métodos alternativos para establecer una buena vía aérea. Entonces vamos a empezar con un caso. Doctor, por favor, apóyenos. Caso 1. Paciente que ha perdido a sus últimas dos sesiones de hemodiálisis. Saturación de oxígeno 86% con máscara de no reinhalación. Uso de músculos accesorios. Presión arterial de oxígeno 54 milímetros. Muy bien. Entonces la primera pregunta que nos colocan en este caso: ¿se debe intubar a este paciente? Esa es nuestra primera actitud. Cuando tenemos una emergencia, acordémonos, siempre hacemos el A, el B, el C, el D y el E. Tu evaluación. ¿Listo? Si no solucionas el A, no puedes pasar al B. Si no solucionas el B, no puedes pasar al C. Entonces todos empiezan siempre con la vía aérea. ¿Listo? Estamos hablando de paciente crítico. No es algoritmo de paro, ¿no? Paro cardíaco es tu CAB, pero estamos en paciente crítico, paciente que está grave, tu ABCD. Entonces lo primero que tenemos que hacer es evaluar si es que tiene una buena vía aérea. ¿Listo? Entonces, lo primero no es intubación. Ustedes se acuerdan cuando te llegaba un paciente que se llama inconsciente de emergencia con signos de paro, lo primero que hacían era intubarlo. Ese no es el algoritmo. El algoritmo en ese paciente, lo primero es compresión, RC. Pero un paciente crítico, empezamos primero con el ABC, porque si no le solucionas la vía aérea, este paciente es probable que te haga un paro. ¿Listo? Pero entonces, como ustedes han visto en su manual, para poder intubar a un paciente tienes que estar preparado. Si no estás preparado, vas a tener complicaciones y tu paciente puede hacer inclusive paro, si no te has preparado. Entonces, en este paciente vamos a ver cómo evaluamos el estado respiratorio del paciente. Entonces aquí vemos, si el paciente ha perdido sus dos últimas sesiones de hemodiálisis, ¿qué puede estar pasando? Congestionado. Que el paciente se está congestionando, está haciendo una insuficiencia respiratoria. La saturación está a 86% con máscara de no reinhalación. Entonces está con una insuficiencia respiratoria severa y además está usando los músculos accesorios, ¿no? Entonces vemos que está con una insuficiencia respiratoria severa. Entonces nos hacen esta pregunta: ¿cómo evaluamos el estado respiratorio? Decimos mide la vía aérea del paciente. A, obtener el historial de medicamentos del paciente. B, administrar un broncodilatador vía nebulizador. C, monitorizar los ritmos cardíacos del paciente. D, evaluar el nivel de conciencia del paciente. Levanten la mano los que dicen la A, la B, la C, la D. Muy bien. Entonces evaluamos el estado de conciencia del paciente. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que hacer con nuestro paciente. Es ver la patencia de la vía aérea y es evaluar el estado de conciencia. Entonces, observamos el nivel de conciencia y el habla, si el paciente puede hablar. Entonces, lo primero que hacemos para ver si el paciente está bien con la patencia de la vía aérea. Muy buenos días, señora, soy el doctor Candachúa, ¿cómo se llama usted? Entonces la vía aérea está permeable. Pero si el paciente está... No puedo hablar. ¿no? Entonces hay un compromiso de la vía aérea, ¿no? O el paciente está así... O sea, ni siquiera puede responderte. Ves que hay un estridor laríngeo, puede haber una obstrucción.
Entonces, nos ayuda a ver el estado de la vía aérea. También si es que un paciente está en apnea, ¿no? O si tiene un paciente que está con una respiración boqueante, ¿no? Una respiración agónica. Hay que observar la expansión del tórax, retracciones supraesternales, supraclaviculares e intercostales y aleteonas. Todos estos signos son signos de una insuficiencia respiratoria. ¿Listo? Estos son de insuficiencia respiratoria. Entonces, vemos cómo se expande el tórax, si hay respiración paradójica, si hay uso de músculos accesorios, ¿no? Supraesternal, los músculos del cuello se empiezan a contraer, ¿no? O los músculos intercostales, ¿no? Hay una depresión de los músculos intercostales, o si también vemos que hay un aleteo nasal. También observamos clínicamente que el paciente está cianótico, ¿no? También lo vemos diaforético, ¿no? Entonces esos signos clínicos nos van a ayudar bastante. Y examinamos a nuestro paciente. ¿Listo? Lo observamos y lo examinamos, auscultamos. Ausculten el cuello y ustedes van a ver. Muchos pacientes a veces con una obstrucción, un estridor laríngeo, a veces no se escucha, pero si tú les pones el estetoscopio te vas a dar cuenta que tienen edema laríngeo. Y a veces solo con nebulización de adrenalina puede solucionar ese problema. Y escuchamos, ¿no?, los pulmones. Evaluamos los reflejos protectores de la vía aérea. Tos, reflejo nauseoso. ¿Listo? Si estos reflejos están presentes, por ejemplo, no podemos usar cánulas orofaríngeas. Habría que utilizar otro dispositivo. Entonces, todas estas son las condiciones generales y la evaluación de la función del sistema respiratorio. Entonces, en nuestra evaluación del paciente vemos el nivel de conciencia, si hay esfuerzos espontáneos del paciente, ¿ya? Es importante que tu paciente tenga esfuerzo espontáneo, por lo menos le está entrando un poco de aire, ¿listo? Y cuando tú le vayas a dar, por ejemplo, ventilaciones a presión positiva, con ventilación con el respirador manual, tienes que hacer que sincronicen con estas ventilaciones, ¿no? No hay que cortarle su respiración espontánea. Utilicen esa respiración espontánea para poder prepararse, para poderle poner una vía aérea. ¿Listo? Si tú le bloqueas eso con una sedación o con un bloqueante neuromuscular, ya el paciente, o sea, si la saturación está en 80%, la saturación va a empezar a caer. Y si el paciente estaba con taquicardia, ahora te va a hacer bradicardia y va a ser paro. Vía aérea y lesión en la columna cervical. ¿Por qué es importantísimo esto? Porque es diferente que apertures la vía aérea de un paciente que tiene solo sospecha de lesión cervical. Basta que tenga la sospecha, hay que prepararse como que fuera un paciente con lesión cervical. No puedes hacer maniobras porque le vas a producir una lesión cervical. ¿Ya? Paciente que estuvimos así, nos llegó a Arequipa, de Juliaca, un accidente de tránsito. La señora refiere que se volcó la combi y ella movía los brazos y las piernas, pero por el dolor no se movía. Vinieron los policías, ¿no? La sacaron, la sentaron al patrullero, la llevaron al hospital y cuando llegó ya no podía mover nada. Quedó cuadriplégica la señora, ¿no? Entonces es muy importantísimo hacer esto desde el comienzo, ¿no? Desde que ustedes les llega a un paciente con collarín cervical, entonces hay la sospecha de lesión cervical, hay que prepararse para eso hasta que esté completamente descartado con una radiografía y una evaluación por ver la expansión básica, si hay una expansión básica adecuada. Cuando ustedes están dando ventilación, ¿no?, y sobre todo los que son pediatras, la ventilación solamente es lo suficiente para que se lleve
el tórax. No es necesario que estemos haciendo una hiperventilación. Si ustedes hiperventilan, ¿qué puede pasar? Aumentan la presión intratorácica, disminuye el retorno venoso, aumentan la presión intracraneal, muchas complicaciones. Solamente hasta que se eleve el tórax. Evaluar signos de obstrucción de la vía aérea. Cuán importantísimo es esto, ¿no? Y sobre todo también en los niños, porque la principal causa de paro son problemas de la vía respiratoria. Entonces hay que ver esto porque también el abordaje es diferente. Ruidos respiratorios, ¿no? Vemos si el paciente tiene crépitos, ¿no? Si están movilizando secreciones. Hay que ver los reflejos protectores de la vía aérea. Entonces, ¿qué hacemos si la vía aérea no está abierta? Aperturamos la vía aérea y consideramos si es que tiene lesión cervical o si es que no hay lesión cervical. Si es que no hay lesión cervical, hacemos la maniobra frente-betón, ¿no? Lo vamos a hacer en la práctica. ¿Listo? Lo vamos a hacer en la práctica. Se eleva la mandíbula, aperturamos la boca, ¿no? Y consideramos el uso de adyuvantes que pueden evitar las orofaringes o nasofaringes. ¿Y qué hacemos después de aperturar la vía aérea? Ya aperturamos la vía aérea. ¿Y qué hacemos ahora? ¿A cuál pasamos ahora? Primero el A, después el B. ¿Y el B qué es? Respiraciones. Hay que ver la ventilación. ¿Listo? Entonces pasamos a B. Y esta es la apertura de la vía aérea, si es que hay posible lesión cervical, maniobra de tracción mandibular. Esto lo vamos a hacer en la práctica. ¿Listo? Reevaluación. Una vez que tú has hecho, ¿no? Has diagnosticado, ¿no? UDIRES, ¿no? ¿Qué dijo el doctor? Digo, primero detectas que hay un problema, luego intervienes, ¿no? Y luego reevalúas si lo que estás haciendo está resultando. Y vas a ver que la saturación de oxígeno empieza a mejorar, que la frecuencia cardíaca empieza a disminuir, ¿no? El paciente está mejorando su patrón respiratorio. Entonces vemos si la respiración espontánea es adecuada, ¿no? Siempre hay que proporcionar suplemento de oxígeno al paciente, ¿ya? ¿Y cómo hacemos ese suplemento de oxígeno? En el manejo de insuficiencia respiratoria, ahí le dicen los diferentes dispositivos de aporte de oxígeno. Pero es importante que ustedes sepan si este paciente, ¿no? necesita solamente un aporte de oxígeno con un suplemento de oxígeno vía bajo flujo o alto flujo, ¿no? O si eso es insuficiente y va a necesitar ventilaciones a presión positiva. ¿Listo? Cuando den ventilaciones a presión positiva, siempre tienen que usar oxígeno. Y tienen que usar oxígeno lo máximo que puedas conectarle a el conector de oxígeno. ¿Cuántos litros es eso? 15 litros por minuto. ¿Listo? Entonces, siempre que hagan su manejo de vía aérea, 15 litros por minuto. Y otra cosa importante, cuando den el aporte de oxígeno, hay que ver que todo el sistema esté ok. Porque a veces tu sistema bolsa, válvula, máscara no está bien preparada. Las válvulas no abren, las bolsas están rotas, entonces todo tiene que estar ok para poder utilizarlo. Ventilación manual asistida, si es que hay apnea, si es que los volúmenes corrientes espontáneos son pequeños, o sea, es una ventilación superficial. Si hay un trabajo respiratorio excesivo, ¿no? El paciente está taquipnéico. Entonces, el paciente, lo más probable es que este paciente va a necesitar un soporte ventilatorio. ¿Listo? Si hay una hipoxemia con una mala ventilación, o hay una hipoventilación con una hipertabla. ¿Ya? Entonces,
estamos reevaluando, ya hemos visto la vía aérea, pasamos a la parte de respiración y reevaluamos la respiración. Y todos son signos clínicos. Y desde que empieza la intervención de su paciente, empiezan con el monitoreo. ¿Listo? Paciente crítico, paciente grave, empiezas a hacer tu ABCD. Señorita, por favor, coloque el tensiómetro, saturación, electrodos, ya, y vamos interviniendo. Es todo a la vez. ¿Listo? El paciente tienes que monitorizar. Ventilación manual con la máscara. Ya, esto igualmente es práctica y esto lo vamos a hacer con los equipos que hemos traído para que ustedes lo practiquen. Van a aprender a usar su maniobra S, ¿no? Cómo se aplica, cómo se sella, y siempre hay que estar monitorizando la función cardíaca, pulsiometría, ¿no? Y estar evaluando constantemente al paciente. Entonces vamos a aprender allí cómo hacemos la técnica con una sola mano y también vamos a practicar con dos manos, ¿ya? Entonces esto lo vamos a hacer en la estación. La ventilación manual con la máscara, compresión sobre la bolsa, hay que ver la velocidad de las compresiones, debe ser de 10 a 12 ventilaciones, ¿no? Que el volumen corriente sea adecuado, que el oxígeno esté conectado a 15 litros por minuto. ¿Cómo manejamos una fuga en la máscara? Y lo vamos a practicar, ¿no? Vuelves nuevamente a recolocar a tu paciente. ¿Listo? Cuando hay saving inadecuado de la máscara, volvemos a hacer la maniobra S. ¿Ya? Por eso a veces te ayuda mucho que sean dos operadores para aquí, para la ventilación manual. ¿Listo? Pero por ejemplo, cuando tenemos un paciente que está en paro cardíaco, podemos utilizar un solo rescatador, ¿puedo utilizar un respirador manual? Doctor, ¿usted qué dice? ¿Podría utilizar un rescatador en paro cardíaco? ¿Puede utilizar un respirador manual? No, porque el respirador manual se utiliza a la cabecera del paciente. Yo estoy acá, ¿listo? Y no voy a estar haciendo compresiones y voy a regresar acá, ¿no? Ahí se hacen compresiones y se hacen ventilaciones ahí, en el mismo lugar, ¿no? Hay que ver que a veces hay salida o fuga por la sonda orogástrica o nasogástrica. Ya, entonces se administra ventilación manual con máscara de oxígeno al 100%, la saturación es del 94%, pero el paciente permanece taquipneico con alteración del estado mental. Doctorita, por favor, ¿cuáles son las indicaciones de intubación en este paciente en específico? ¿Lo intubaría, doctorita? ¿Tiene indicación de intubación endotraqueal o orotraqueal o cualquier tipo de dispositivo de vía aérea? ¿Necesita una vía aérea avanzada? Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque a pesar que le has dado su ventilación manual, claro, ha mejorado la saturación, pero el paciente está taquipneico y hay alteración del estado mental. ¿Listo? Claro, lo has mejorado temporalmente, pero este paciente va a necesitar una vía aérea definitiva, ¿no? Y va a necesitar un soporte ventilatorio, ventilación local. Entonces, en este paciente, a ver, vamos a seleccionar todas las que apliquen, ¿ya? ¿Cuáles son las indicaciones para intubar a este paciente? A, aumento del trabajo respiratorio. B, disminución de la saturación sanguínea. C, secreciones pulmonares. D, estado mental alterado. A ver, ¿quiénes dicen la A? Levanten la mano. Muy bien, es una respuesta correcta, claro. ¿Por qué? Porque el paciente está taquipneico. Tienes que mejorar ese trabajo respiratorio. Disminución de la saturación sanguínea. Claro, estaba
bolsa de reservorio. Si usted ve un paciente que está con una bolsa de reservorio, ¿no? Le has puesto a 15 litros, el paciente está saturando 84%, ese paciente va a necesitar lo más probable ventilación mecánica. Le hemos dado ventilaciones a presión positiva, ya mejoró la saturación de oxígeno, pero tú sabes que eso solo es temporal. Tú se lo quitas y el paciente otra vez va a hacer hiposaturación, ¿no? Secreciones pulmonares, sí, el paciente está congestionado, ¿no? El paciente está congestionado y hay que, y estos pacientes pueden hacer edema agudo de pulmón y empieza a haber una secreción media sanguinolenta y un estado mental alterado. ¿Listo? Entonces, todas aplican en este paciente. Entonces, las indicaciones para intubación endotraqueal. A ver, fuerte para que no nos olvidemos. Primero, ¿qué dice? Protección de la vía aérea. ¿Y eso qué quiere decir? En un paciente, a ver, ¿en qué paciente tenemos que proteger la vía aérea? Cuando tiene alteración de la conciencia, ¿no? Cuando decimos paciente con Glasgow de 8 menos, ¿no? En un paciente que tiene un problema cerebral, hay que hacer protección de la vía aérea, ¿no? Eliminación de la obstrucción. Por ejemplo, ya, claro, problema que se llama de la lengua. ¿Puede ser paciente con obstrucción por cuerpo extraño? Claro, ¿no? Paciente con obstrucción por cuerpo extraño va a necesitar entonces también una intubación endotraqueal. Cuando este paciente necesita ventilación mecánica y oxígeno, y eso tú te das cuenta, vamos a ver ventilación mecánica. Por ejemplo, un paciente en shock, que está con infusión de noradrenalina, vas a tenerle que poner ventilación mecánica para mejorar ese trabajo respiratorio. Insuficiencia respiratoria, ¿no? Insuficiencia respiratoria hipoxémica, hipercápnica o mixta, ¿no? Severas y que no mejoren, entonces van a necesitar también intubación endotraqueal para la ventilación mecánica. Entonces, ustedes tienen que saber, paciente con intubación endotraqueal vía aérea igual ventilación mecánica. He visto pacientes que lo han intubado, ¿no? Qué sé yo, paciente con Glasgow 7, lo han intubado, ¿no? Y tú pasas por la emergencia y lo ves con su tubito, ¿no? Entonces es intubación igual ventilación mecánica, o sea, porque necesita soporte ventilatorio. Choque, que ya lo hemos visto, hipoventilación, necesidad de hiperventilación, aumento del trabajo respiratorio, necesidad de facilitar la aspiración, higiene pulmonar, imposibilidad de limpiar secreciones, ¿no? O pacientes, por ejemplo, también que se hacen atelectasias, ¿no? La atelectasia se maneja con fisioterapia respiratoria, pero si es una atelectasia severa, ¿no? Van a necesitar broncoscopía, pero hasta que consiga un broncoscopio, ¿qué tenemos que hacer? Si tú estás con la duda, basta que estés con la duda de que si este paciente lo intubo o no lo intubo, si lo intubo o esperamos un rato a ver cómo va. O sea, si estás con la duda, más vale pecar por exceso que por defecto. Como dicen, primum non nocere, primero no hacer daño, ¿no? Entonces, si tu paciente se te puede complicar, bueno, entonces se habla a la familia, consentimientos, no se olvide, consentimiento informado, ¿listo? Paciente vino, como dicen, ¿no? Paciente, pero si ahora vino ya caminando, ¿no? Y ahora el doctor me está diciendo que va a entrar a cuidados intensivos, por eso hay que informar a los familiares, siempre, y en la medida de lo posible, siempre consentimientos informados. Bueno, entonces, vimos que se administraba ventilación manual, con oxígeno al 100%, saturación al 94%, permanece taquipneico, alteración del estado mental. Se requiere intubación. ¿Hay que pedir ayuda? Siempre pidan ayuda. Un paciente crítico es un paciente que se requiere un manejo en equipo, ¿no? El paro cardíaco, tu algoritmo de paro cardíaco no es, ¿no?
empiezan, que se llama primero, igual, activas tu sistema de emergencias, igual eres un paciente crítico, tienes que pedir ayuda. ¿Cómo evaluamos la posible dificultad de intubación en este paciente? ¿Cómo podemos saber si es una intubación difícil en este paciente? Entonces, identificamos el nivel de conciencia del paciente, ¿ya? Si no hay lesión cervical, extendemos el cuello del paciente para verificar la dificultad de la intubación, ¿no? ¿Cómo vemos los signos que ustedes han visto en su manual? A ver, signos de que este paciente puede ser una intubación difícil. A ver, empecemos uno por uno. A ver, doctor. Ya una imprognatia, ¿no? O sea, ya tenemos una mandíbula. ¿Qué más? Sí, una macroglossia. ¿Listo? A ver, distancia cuello. La distancia tiromentoniana, muy bien, ¿no? 3 dedos. ¿Qué más? Apertura vocal. Apertura vocal, igual 3 dedos. ¿Qué más nos puede servir? También si le vemos lesiones, ¿no? Si vemos cicatrices, ¿no?, en esta zona. También si es que vemos que el paciente es obeso, tiene un cuello corto, ¿no? Traumatismos o signos de lesiones faciales. También si es que cuando hacemos la extensión del paciente, no extiende bien el cuello, ¿no? Y también si hace solamente una prueba de laringoscopía, ¿no?, con el Colmar, porque va a ser difícil evaluar un Mallampati en estos pacientes que están críticos, ¿no? Apenas si pueden respirar, pero puedes hacer un Colmar, ¿no? Y antes de eso, alinear bien los ejes. Alineen bien los ejes. Eso lo vamos a hacer en la práctica. ¿Listo? Haces un Colmar y ahí vas a ver si es una intubación difícil. Y si es una intubación difícil, ¿no?, nunca utilicen bloqueadores, ¿no?, neuromusculares, porque vas a complicarte con el paciente. Entonces, evaluamos la movilidad del cuello, vemos si es que hay lesiones en la columna cervical, si es un cuello corto, vemos el rostro, la apertura de la boca, esto ya que lo hemos visto ahora. Nos preparamos para la intubación, ¿no? Como dice en su manual, el SOA-ME, ¿no? El SOA-ME, a ver, rápido, succión, ¿no? O sea que tu aspirador esté ok, después el oxígeno, después la vía aérea, dispositivos para la vía aérea, la premedicación y la monitorización, ¿ya? Y finalmente que todos tus equipos estén a la mano, que todos tus dispositivos estén a la mano para que recién puedas prepararte para la intubación. Entonces necesitas un apoyo de enfermería, otros colegas que te pueden estar ayudando, ¿no? Si es que ya está con una zona nasogástrica, aspírale, ¿ya?, para que puedan descomprimir el estómago, ¿ya? Pero si no está con la zona, no intente que te haga colocar en la zona nasogástrica porque puede causarte un vómito y se puede complicar el paciente, ¿ya? Y si tiene alto riesgo de aspiración, ¿qué maniobra utilizamos? Intubación de secuencia rápida, ¿no? Si tiene alto riesgo de aspiración, pero si es que no hay vía aérea difícil, ¿ya? Preparamos entonces el equipo, nuestra premedicación, la presión sobre el cricoides. Miren, yo les digo por experiencia, siempre que yo he hecho a los pacientes de intubación con una buena alineación de los ejes, muy difícilmente he necesitado que me presenten que presionen el cricoides para poder presentar, ¿no? O sea, tu maniobra de serie para presentar, ¿no? Entonces, si es que necesitaran esto, pues te pueden ayudar con la maniobra de serie solamente para visualización de las órganos, ¿no? Pero lo fundamental es alinear bien los ejes. Tu video de la laringoscopía directa, máscara laringia, fundamental que lo tengas porque vamos a usarlo en la práctica. Es muy sencillo y podemos hacer una patencia de la vía aérea rápida. Si utilizamos la ventilación con bolsa máscara hasta que llegue la ayuda, ¿listo? Si no tiene mucha experiencia en intubación,
pero vas a practicarlo y vamos a hacerlo ahora, ventilación manual. Hasta que llegan los colegas que pueden manejar esto con más rapidez. Porque si intentas intubación, no puedes, ¿no? Pero lo vi un poco, ya voy a intentar otra vez. Haces estimulación de la glotis y vas a causar un edema, ¿no?, de las cuerdas vocales, y después va a ser una intubación difícil. Los medicamentos que facilitan la intubación. Miren, lo que tienen que hacer es memorizar. El fentanilo, ¿de cuánto viene? De 500 microgramos, en el julia de 10 mililitros. ¿Cuánto tengo que darle? 0,5 a 2 microgramos por kilo. Los más conocidos son fentanilo, midazolam, lidocaína, etomidato, ketamina. Lo que tenemos y lo que usamos nosotros, ¿no? Fentanilo, midazolam, lidocaína cuando son pacientes con hipertensión endocraniana, hay que usarlo, ¿ya? Y tu propofol. Hay que tener mucho cuidado con el propofol, sobre todo los pediatras. He visto pacientes, niños, que me han puesto propofol, ¿no?, y han hecho paro cardíaco. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es arritmia. Intubación fallida. Se administra ventilación manual con máscara con oxígeno al 100%. Ya digo que la saturación mejora al 94%. ¿Ya? Sigue taquipneico. ¿Cuáles son las opciones si se decide que la vía aérea puede ser difícil? ¿Listo? Tenemos nuestro algoritmo. Entonces, paciente con ventilación espontánea, hay que prepararnos, solicitar ayuda, consultamos con un experto, si es que vemos que es una vía aérea difícil, ¿ya? Se utiliza broncoscopía flexible, ¿no? Se puede hacer intubación con el paciente despierto, ¿no? La endoscopía directa, puede ser intubación nasal a ciegas, y miren, vía aérea con máscara laríngea, es práctico, ¿listo? No necesitas, que se llama, utilizar la endoscopía, solamente necesitas colocar la máscara y ya te ayuda muchísimo, ¿ya? O un tubo esófago traqueal también. Y si es que hay fracaso, se consulta con un experto para una vía aérea quirúrgica definitiva, ¿no?, que es la traqueostomía, ¿no? Pero eso no es un procedimiento de emergencia, es un procedimiento, ¿no?, programado. Se hace una llamada pidiendo ayuda y el paciente se torna agresivo, la saturación cae a 86%, se administra midazolam por vía intravenosa, la ventilación con máscara ya no es adecuada. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Entonces, si es una vía aérea difícil, no reconocida, o vía aérea de emergencia, miren, vía aérea difícil, igual, basta que tengamos la sospecha. No podemos utilizar bloqueantes neuromusculares, porque si el paciente estaba ventilando, entonces ahora el paciente ya no va a poder ventilar, ¿no? Y encima no vas a poder vas a colocar una vía aérea, entonces se va a complicar este paciente. Entonces, sedación o bloqueante neuromuscular. Si es que es posible la ventilación manual con máscara, con el respirador manual. Si es que es así, se utiliza una laringoscopía directa o videolaringoscopía. Pero si es que hay fracaso, ¿no?, desde aquí, desde ventilación manual con máscara o desde la laringoscopía, pasamos, ¿no?, a las partes donde se hace cricotilotomía con aguja, ¿no? Miren, y la vía aérea con máscara laríngea. También dispositivos, ¿no?, esófago-traqueales, ¿no?, y llamar a un experto para una vía aérea quirúrgica. ¿Cómo confirmamos que el tubo endotraqueal está colocado? La saturación de oxígeno, y cuando has hecho la intubación has visto que el tubo endotraqueal ha pasado por las cuerdas vocales. Le colocas un detector de CO2, ¿no?, al tubo endotraqueal, ¿no? Has observado por videolaringoscopía, auscultas los ruidos respiratorios. 5 puntos, ¿no? Lo intubas primero en epigastrio, ápice derecho, ápice izquierdo, axila derecha, izquierda. Vemos el volumen corriente, las presiones de la vía aérea, ¿no? Hacemos la monitorización en el ventilador mecánico, la radiografía de tórax, ¿no?, para ver
que el tubo endotraqueal esté por encima de la cabeza. Adyuvantes de la vía aérea, ¿no? Ya hemos visto la máscara laringe, esto lo vamos a practicar. Igual el dispositivo esófago-traqueal. Complicaciones después de la intubación: puede haber hipertensión, puede haber taquicardia, puede haber hipotensión, puede haber arritmias cardíacas, ¿no? Considerar los efectos de los agentes sedantes, ¿ya? El agente sedante lo puede deprimir al paciente. Preguntas, y si no, lo vamos a absorber, ¿no?, durante la práctica. Entonces, evaluamos la vía aérea, ¿no? La evaluación de la vía aérea determina el apoyo respiratorio adecuado. Los métodos manuales para asegurar y mantener la vía aérea son de 3 importantes. La ventilación manual asistida es una intervención importante antes de o en lugar de una intubación de un paciente, ¿ya? No es la primera medida de una intubación, sino nuestra ventilación manual. Las nuevas guías ya no recomiendan la presión sobre el cricoides, ¿no?, pero te puede ayudar para mostrar las cuerdas vocales. Los dispositivos para la vía aérea son útiles cuando la intubación no es exitosa. Evaluar el grado de dificultad de la vía aérea antes de la intubación. Desarrollar un plan de manejo para una intubación potencialmente difícil. Y la intubación por videolaringoscopía mejora las tasas de intubación exitosas.